La primera entrega de este iceberg fue muy bien recibida, y es que la revista Alarma es un ícono del periodismo mexicano que muy probablemente tú hayas adquirido si es que tuviste la edad para comprarla cuando estaba en circulación. Esta revista semanal destacaba entre las demás en el puesto de periódicos por la crudeza en cómo presentaba las noticias y sobre todo las imágenes que se nos presentaba. Pero la revista, siendo una que duró décadas en circulación, obviamente tenía que tener un lado oscuro y oculto del cual estaremos indagando un poco el día de hoy. Notas polémicas, controversias e imágenes que nos hacen ver el trasfondo de este curioso semanario mexicano. Es así que sin más dilación, pasemos con el iceberg de la revista Alarma, parte 2. Fotonovelas y los casos de Alarma. En 1971 surgió una variante de la revista Alarma, conocida como Casos de Alarma. Su intención era recrear crímenes notorios entre la población mexicana a través de un formato innovador para la época, la fotonovela. Esta nueva propuesta editorial de Alarma se arriesgó al máximo, presentando portadas a todo color y llamativas, utilizando actores reconocidos del cine y la televisión mexicana en escenas morbosas y de crimen, acompañadas de su característico humor negro. Entre sus páginas podíamos ver actores como José Luis de Alba, Guillermo Ochoa, Héctor Suárez, Humberto Velasco, entre otros. Estos artículos, inmediatamente tras su lanzamiento, ganaron popularidad, manteniéndose en el gusto del público, incluso hasta los años 80. Si eres de México y tus padres crecieron durante esa época, es muy probable que hayan visto o adquirido alguna de estas fotonovelas. Se volvieron una especie de fenómeno en el público adulto, sino también entre varios jóvenes que seguramente la compraban a escondidas, ya que sí, la edad mínima para comprarla era tener 18 años. El formato evolucionó a lo largo del tiempo, pasando por diversas fases, ya que posteriormente se llamaría Valle de Lágrimas y Casos Reales. Esto no solo fue un fenómeno en México, sino también en la comunidad hispana que vivía en Estados Unidos, pasando por diversas fases como Valle de las Lágrimas y Casos Reales, adaptándose para mantener su relevancia. Las portadas con mujeres atractivas plasmaban situaciones delictivas que despertaban el morbo en el espectador, no solo por el aspecto sugerente en el que ponían a las mujeres, sino por las tramas picantes que se podían observar. Esto aseguraba una continua venta masiva, y más en tiempos donde este era el único medio en donde alguien podía acceder a este tipo de contenido subido de tono. Eso sin mencionar que en varias ediciones de Casos de Alarma venía con un póster para que lo colocaras donde más te gustara. Y si bien el éxito de la revista era innegable, lo que muchos criticaban era que esta era el declive del periodismo mexicano y que desde aquí ya nada fue lo mismo en la prensa nacional. Aún así, las ventas eran masivas. Además, su precio asequible lo convirtió en un producto accesible para las masas. Si me lo preguntas, estas novelas se me asemejan muchísimo a las míticas revistas de vaqueros que vendían, o no sé si todavía vendan, en los puestos de periódicos. Desconozco quién lo hizo primero, pero este tipo de formato se parece mucho en las portadas, con un precio de 2,000 o 3,000 pesos de aquella época, que la conversión para nuestra época podría ser como de 2 pesos aproximadamente, si no es que menos, por lo cual era muy fácil tenerla. No obstante, como es conocido, en los años 80, la revista y el periodismo en general del país sufrieron una decadencia progresiva y finalmente, así como lo vimos en la primera entrega, hubo una especie de persecución en el mandato de Miguel de la Madrid, lo que provocó que la revista fuera prohibida de 1986 a 1991. Y si bien Alarma regresó, esta, su segunda revista, Casos de Alarma, ya no vio la luz y se quedó simplemente en el recuerdo. Dime, ¿tú llegaste a hojear esta revista con tintes picantes? Te estaré leyendo en los comentarios.
Nota rosa. En ciertas instancias, Alarma podría clasificarse como periodismo rosa, un género reconocido por no ser nada ofensivo, centrado en el ámbito de los chismes, el cotilleo en el espectáculo y las celebridades. Este enfoque, aunque menos serio, en comparación con otros géneros periodísticos, despliega su relevancia al explorar aspectos más ligeros y entretenidos de la vida pública. Alarma, al abrazar elementos del periodismo rosa, logra amalgamar información intrigante sobre personalidades destacadas con un toque de diversión. Este matiz narrativo, aunque menos convencional, catapulta a la revista hacia un terreno donde el contenido ligero y el entretenimiento se mezclan con la crudeza real que tiene la revista, en donde las imágenes gráficas reales, que en muchas ocasiones se llevaron las miradas en las primeras planas, hicieron de Alarma una propuesta más interesante para el público, incluyendo el módico precio por tanto morbo crudo y entretenimiento rosa para los habitantes del país en una misma revista. Errores en la revista. La revista Alarma, un ícono en la historia de la prensa, a menudo presentaba errores gramaticales y ortográficos en varias de sus páginas. Este fenómeno se convertía en una peculiaridad, generando especulación entre los lectores sobre si dichos errores eran producto de descuidos involuntarios o si, por el contrario, constituían una estrategia editorial, aunque esto último carece de sentido. En un contexto donde Alarma se destacaba por su estilo audaz y sensacionalista, estos errores ortográficos, dicen varios, podrían haber sido parte de la estrategia para mantener la atención y el impacto provocativo que caracterizaba a la revista, aunque podría tratarse simplemente de un editor con nulo conocimiento gramatical. Sección del placer. La sección denominada Placer tenía como propósito ofrecer información morbosa con un enfoque particular en el tema. Utilizaba imágenes sugerentes de mujeres atractivas para captar la atención del público. Un ejemplo de esta dinámica se encuentra en un artículo que aborda la historia de Heidi Fleiss, una proxeneta estadounidense, mejor conocida como la Madame de Hollywood. Fleiss se destacó por alquilar mujeres a personalidades famosas, siendo una figura que capsula la mezcla de notoriedad y controversia que caracterizaba a la sección, la cual buscaba provocar la atención de los lectores mediante relatos impactantes y sugerentes. Por ejemplo, yo encontré en una página una edición de Alarma que fue escaneada y en la sección de Placer encontré una reflexión bastante turbia sobre los criminales sexuales. Y quien escribe la sección nos cuenta varias notas que él llegó a encontrarse, que reforzaban su nota acerca de este tipo de personas. Podemos leer algo como: una víctima era una joven muy cariñosa a la que le encantaba bailar. Una tarde salió con sus amigas a un baile de barrio. Ahí se negó a bailar con un pandillero. A la salida fue sacrificada a cuchilladas. Murió a manos de un malvado solo 2 semanas antes de cumplir 19. Cosas así podríamos encontrar en la sección del placer de Alarma, algo que no solo estaba enfocado a cosas picantes, sino que también tenía el típico carácter de la revista Alarma. A su vez, en la sección podíamos ver los típicos anuncios de las hotline para hablar por teléfono con una mujer, una sección por demás distintiva de la revista Alarma. Alarma la de tos. Esta es una canción que se ha vuelto un referente del rock mexicano y su origen se vincula a la revista que comúnmente se atribuye a Café Tacuba, aunque estos últimos realizaron un cover del tema original de Botellita de Jerez. La versión original de Botellita de Jerez exhibe una cualidad satírica y burlona que resalta. Esta no se toma demasiado en serio, tejiendo la letra con un humor ácido, distintivo, que marcaba la diferencia entre la revista y otras creaciones contemporáneas. A su vez, hay una versión también de esta canción, pero por parte de Café Tacuba, y esta contrasta bastante con la interpretación de Botellita de Jerez. El tono de los Tacubos en la canción
Es un poco más serio, pero también un tanto ambivalente, ya que la letra y la música contrastan bastante, pero lo que ambas comparten, obviamente, es la letra. La canción nos habla de la historia de una joven que enfrenta a una familia disfuncional y sufre abusos. La mamá de la chica se dedica a estar en las esquinas en las noches. Su papá trata de sobrepasarse con ella, pero ésta se defiende. Esto con un cuchillo. Ella busca ayuda en la policía, pero así como lo puedes estar pensando y sabiendo que se trata de una canción inspirada en el Alarma, el policía termina con la chica. Una historia por demás típica que podíamos encontrar en cualquier edición de Alarma. Uno de los versos que más pueden impactar es cuando escuchamos: siguióla, atacóla, golpeóla, violóla, matóla con una pistola. La historia es fuerte y te invito a escuchar la canción. Esta, a oído de varios, puede resultar inquietante, pues como lo viste, la chica, sin deberla ni temerla, terminó de la peor forma, encontrándose en un mundo con personas muy malas. Algo que vale mucho la pena destacar es cómo la versión de Café Tacuba, en su videoclip, hace honor a la revista, con las típicas portadas gráficas, y también con su propio logo, eso sin dejar atrás el característico color amarillo y la animación al estilo tal cual de una impresión de revista. También, así como lo vimos en la primera parte, en el videoclip de los Tacubos, podemos ver cómo hay anuncios referentes al esoterismo, a productos milagro y también a cosas perversas que se podían ver dentro de la Alarma. Esta canción es importante y nos habla del pensar de los jóvenes de esa época hacia la revista. Alarma la de tos es una canción que tienes que escuchar. Sin más, pasemos con el siguiente puesto. Metro y el Gráfico. Metro es un periódico mexicano especializado en la nota roja. Vio la luz el 5 de diciembre de 1997, aunque no alcanza los extremos de sensacionalismo de Alarma, ha cosechado la antipatía de muchas personas debido al escaso respeto con el que abordan las tragedias y sucesos lamentables, a menudo llevando la narrativa al límite de la burla. Y estoy muy seguro que tú, seguro, te has llegado a encontrar con algún título gracioso o chusco referente a la persona que aparece en la portada en una situación por demás violenta. En una línea similar se encuentra el Gráfico, cuya versión impresa supera en transgresión a su contraparte digital. Al menos así era hasta hace algunos años. Es plausible que con el tiempo haya experimentado cierta atenuación en su enfoque. Este diario pertenece al conglomerado del Universal y constituye un espacio dedicado a abordar el periodismo más incorrecto y sensacionalista. El Gráfico no solo informa, sino que también desafía los límites de la ética periodística, presentando historias con un toque provocador y a veces controversial. Esta tendencia, obviamente, iba a generar muchas críticas, ya que algunos consideran que cruzar ciertos límites no solo desvirtúa la información, sino que también socava la integridad del periodismo. Respecto al Gráfico, se nota que ha sido moderado en el tono editorial, sobre todo en su versión digital. Pero ¿por qué citó a estos dos periódicos modernos? Y es que estos no serían posibles si no fuera por el Alarma. El seminario sin duda hizo escuela, y esto se nota no solo en las portadas gráficas, sino que también en el tipo de secciones que poseen estos diarios. Avándaro. Un episodio trascendental, no solo en la historia mexicana, sino también en el periodismo, fue el Festival de Avándaro, un evento que ha perdurado en la memoria colectiva como el máximo festival de rock mexicano. Este fue hecho el 11 de septiembre de 1971 y congregó a diversos grupos de rock aclamados de la época. Esto en las inmediaciones del Club de Golf Avándaro, junto al lago de Tenantongo, a unos 5 kilómetros de Valle de Bravo, en el Estado de México. Este evento ha sido consagrado como uno de los momentos cumbre en la historia de la cultura musical mexicana.
Hasta ese momento no se había vivido algo similar, con un público juvenil, el cual era oprimido por sus padres, maestros y toda la sociedad mexicana de aquel entonces. Encontraron en el Festival de Avándaro la libertad, no solo para hacer lo que quieran, sino para expresarse y abrir su mente. Músicos como Javier Batis, Love Army, Dog Dogs, Peace and Love, Ritual y sobre todo Three Souls in My Mind de Alex Lora, que ganaría mucha popularidad años después, se presentaron ese fin de semana lluvioso. Las cifras no son exactas, pero oscila entre los 200,000 y 500,000 asistentes. Aunque esto fue algo increíble para los jóvenes, el gobierno no pensaba lo mismo, así como los sectores conservadores, dado que congregó a una gran cantidad de jóvenes entusiastas en lo que inicialmente se planeaba como una carrera de autos, pero terminó transformándose en un vibrante festival de rock. En el festival se bebió, se fumó, había gente que se quitaba toda la ropa, así como los locos que bailaban arriba de las tarimas. Como puedes imaginarte, los medios de comunicación de la época no tardaron en satanizar el evento, creando narrativas que persistieron durante años y se insertaron en el pensar colectivo de los mexicanos. Y es que, en la edición de Alarma, en donde se abordaban los hechos del Festival de Avándaro, podíamos leer cosas como el infierno en Avándaro, encueramiento, marihuaniza, degenere, mugre, pelos, sangre, muerte. En la parte superior de la portada veíamos cosas como la hierba del diablo, los efectos diabólicos de esta sustancia y otras provocaron los desórdenes de los jóvenes. La forma en cómo se expresan exactamente de esto me hace pensar que los editores o los escritores de La Alarma de aquel año eran bastante religiosos. Uno de los eventos que más destacaron en Avándaro fue lo de la Encorada de Avándaro, un hecho que involucra a una joven cuya identidad ha sido objeto de especulación, ya que no se sabe con exactitud quién era, pero esta realizaba un audaz baile encima de un camión que culminó con su torso al aire libre. Esto, juntándolo con lo antes mencionado, hizo que el festival no se volviera a realizar. Esto porque muchas personas no lo querían y también porque al gobierno no le convenía tener a muchos jóvenes reunidos en un solo punto. Pero si la sociedad estaba en contra de Avándaro, era principalmente por los diarios que se expresaban de manera horrible ante este festival, y entre los que se destacan era el Alarma. Sin duda, la satanización del evento fue responsable de todos los medios de comunicación, incluidos radio y televisión. Las repercusiones de esto fue el perseguimiento del rock and roll en México y de muchos géneros musicales, una mancha negra en nuestra historia que en mayor o menor medida fue gracias a La Alarma y los periódicos. Brujería y la revista Alarma. El episodio relacionado con la banda Brujería se destaca como uno de los sucesos más notorios en el ámbito de la música extrema. La banda es originaria de Estados Unidos. El grupo ha sido objeto de polémica desde finales de los años 80, una época en que los subgéneros del metal, como el death metal, desafiaban las normas establecidas mediante el uso de portadas de álbumes violentas y perturbadoras. Y Brujería obviamente estaba entre esas bandas que usaban portadas gráficas. Brujería decidió adoptar la icónica imagen de una cabeza de para la portada de su álbum Matando Güeros. Esta imagen, apodada como Cocoloco, se convirtió en el símbolo de la banda, y es que si tú buscas la imagen de Cocoloco en Google, muy probablemente ya la hayas visto con anterioridad. Pero ¿cuál es su origen y relación con la revista Alarma? Primeramente se habla que el enigmático origen de Cocoloco se remonta a 1993, un periodo donde la información se propagaba de manera limitada, en especial en el incipiente mundo de Internet de los años 90. La narrativa que circulaba en ese entonces sobre la impactante fotografía era vinculada a una banda en la frontera que tocaba metal
mientras se practicaba rituales de brujería negra. Esto sostenía que la imagen representaba a un desafortunado individuo que fue usado en este tipo de prácticas. Este relato, inicialmente confinado al submundo metalero, se esparció como pólvora, creando una leyenda muy aterradora. Aunque la historia generó inquietud entre algunos individuos, incluso autoridades, fue un reportaje en el noticiero. Ocurrió así, lo que catapultó la leyenda a la esfera pública. El reportaje investigaba la desaparición de Mario Ríos y su esposa, Alma Ruiz, sugiriendo así que la cabeza en la portada del disco de brujería podría ser la de Mario Ríos, vinculando así a la banda con la desaparición y proyectando una sombra más oscura sobre la enigmática banda. La leyenda se convirtió en una clase de creepypasta noventera que se compartía rápidamente por el boca a boca. Sin embargo, el verdadero origen de la infame fotografía que adorna la portada de Matando Güeros, según el propio Juan Brujo, líder de la banda, difiere significativamente. En lugar de ser el resultado de un suceso macabro, la imagen fue descubierta por casualidad en una tienda de licores. Según Juan Brujo, cierto día entró a una licorería y lo primero que vio fue una revista Alarma, y en ella se encontraba la historia de un hombre borracho que lamentablemente terminó sin su extremidad superior debido a que cayó a las vías del tren. Impactado por la brutalidad de la imagen, Juan Brujo se puso en contacto con la editorial y después de una negociación adquirió la fotografía original por la suma de $300. Esta imagen, lejos de ser un testimonio de violencia perpetrada por la banda, se convirtió en la icónica portada de uno de los discos más crudos, brutales y únicos del death green metal. Aquí, ya para finalizar este puesto, se habla que no se trató de Alarma, sino de otra revista amarillista de nombre Revista Peligro, pero aún así están estas dos versiones. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado la parte 2 del iceberg de la revista Alarma. Dime, ¿tú recuerdas haber visto y hojeado esta revista? ¿Qué caso te impactó más? ¿O qué fotografía te quitó el sueño? Escribe tu testimonio en la caja de comentarios. No olvides dejar tu pulgar arriba, pero sobre todo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. ¿Quieres mandarme temas o algún iceberg? Puedes enviármela al correo evidencia.tristan@gmail.com o bien unirte al grupo de Facebook y compartir tu información con toda la comunidad. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Y no olvides que la música es por parte de Repulsive. Si te ha gustado la música, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.